8:34 específicamente, momento de presentar a nuestro columnista Miguel Furque. Hola Miguel, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, todo muy bien. Te dieron café, ¿no? Claro, ya te Claro. Estaba muy rico. Es la marca del programa. Exactamente. Café 617. Sí. ¿Auspiciado por? Y no sé. No, tiene que aparecer. No todavía. sé. Claro, Sí. tendría que ser. Hay Tendría que tantos, ser. ¿no? Claro. Deberían aparecer. Ya va a llegar, tranquilos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Miguel hoy nos trae un tema sobre el cual hemos sido recurrentes y me parece que aparece en todas las conversaciones, como no va a aparecer en este café, respecto del impacto de la inteligencia artificial y si efectivamente nos va a reemplazar. Digo, ¿qué perspectivas hay respecto del avance de la inteligencia artificial en el mundo laboral y qué será de nosotros como laburantes? ¿Qué irá a pasar con nosotros? Claro. Es lo que se pregunta todo el mundo, ¿no? Sí, En sí. cualquier ámbito. Sí, es verdad, tal cual. Yo tengo la ventaja o la desventaja de trabajar como profe de la maestría en gestión de recursos humanos y justamente Mirá vos. mi módulo es de inteligencia artificial aplicada a la gestión de recursos humanos. Y en ese trabajo que uno tiene que actualizar, estudiar, prepararse, estudio a un señor que se llama Rubén Hasid, digo porque si alguien lo quiere seguir. Rubén Hasid. Hasid. Es indio, trabaja en OpenAI y es muy generoso con la información que comparte. Y siempre comparte no solo buena manera de mirar, sino además de estadísticas. Y una cosa que me llama la atención es que uno hoy tiene que estar comparando el salario de una persona con una suscripción. La suscripción de $20 que pagan todas las personas que tienen una cuenta paga en algún modelo de inteligencia artificial. Algo que era una locura o impensado, que un salario de X dinero pudiera ser comparable con, o un salario de 600 y algo de dólares, comparable con una suscripción de $20. ¿Qué es lo que viene pasando? Es que la inteligencia artificial en los últimos 4 años es más barata que antes. Y no es un poquito más barata, es 6.000 veces más barata. Y cada vez va a ser más barata también, ¿no? Entonces, en este estudio que hace este especialista, él dice, si uno compara lo que costaba un millón de token, que es la unidad de medida que utiliza la inteligencia artificial para gestionar su costo, es unidad de medida, así como uno, no sé, mide en kilos, en este caso ellos miden en tokens, ha bajado en 4 años 6.000 veces. Con lo cual, no solo que la inteligencia artificial es más barata que antes, sino que además es cada vez más inteligente. El modelo de inteligencia artificial, el original que tuvo más recorrido, que fue el de GPT-4, versus el de hoy, el de DeepSeek, que es la inteligencia probablemente más avanzada, fabricada o desarrollada en China, a este año, ha evolucionado en términos de inteligencia en 4 o 5 veces, o más de 4 veces. Entonces, no solo que la inteligencia artificial es más barata, sino que además es más inteligente. Y si uno lo lleva al plano laboral, si yo antes, para hacer un trabajo medianamente decoroso, contrataba a una persona que era más o menos buena, hoy, con una inteligencia artificial, reemplazo gran parte de esas tareas, que son algunas tareas, no todas, reemplazo una parte de esas tareas a un costo muchísimo menor. Entonces, lo que nos está pasando en el mundo laboral es que hay mucho riesgo de que los empleados que son junior, que son los que más o menos podés reemplazar por $20, para obtener un resultado más o menos como un empleado más o menos bueno, por $20 es reemplazable. Y esto les voy a mostrar acá, ojalá para los que lo puedan ver, vamos a pedirle a los chicos de técnica que nos pongan la imagen en la pantalla. Les voy a mostrar lo que empezó a pasar a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Ahí ustedes lo están viendo en la pantalla, a los que no se los estoy contando. En el primer cuatrimestre del año 2023, que es cuando empieza a irrumpir la inteligencia artificial, la contratación de personas que son juniors versus seniors, o sea, el que sabe o el que no sabe, la experiencia versus la no experiencia,
se abre así como en un embudo muy grande. Siempre hubo diferencias, se contrataba probablemente y cada vez más gente con más experiencia que con menos experiencia, pero a partir de ese primer cuatrimestre de 2023, dato interesante que es que en noviembre de 2022, es cuando aparece ChatGPT como modelo abierto para todos nosotros. La línea roja son los juniors y la verde son los seniors. Exactamente. Fíjense que la brecha se extiende un montón. Entonces, lo que yo me pregunto es, no sé si la pregunta correcta es si la inteligencia artificial nos va a sustituir, sino que lo que solíamos venderle como empleados a una empresa puede ser reemplazado por algo que es muchísimo más barato y más inteligente que una persona promedio. Entonces, cuando uno piensa en si... Y más rápidos, Exactamente, seguramente. Sí. Entonces, cuando uno piensa si la inteligencia artificial te va a reemplazar, el riesgo no está en la persona experimentada, el riesgo lo tienen las personas más junior. Los que están ingresando al mercado laboral son los que tienen más riesgos de ser reemplazados. ¿Cuánto y cuándo cada país, cada ciudad, cada micro, zona o empresa es la que puede decirlo? Y de hecho, lo que más nos preocupa no es que la gente piense que se va a quedar sin trabajo. Es que en algún momento eso va a llegar. No es que mañana a la mañana te levantás y que te quedas sin trabajo. Es que hay empresas que van un poco más rápido, otras que van un poco más lento. Lo que no va a pasar es que volvamos a un escenario anterior. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la inteligencia artificial en calidad de resultados y en costo crece y aumenta. Más inteligencia, menos costo. Viste que siempre cuando se hablan de estos temas, Miguel, se dice, bueno, la inteligencia artificial va a impactar directamente en aquellas tareas repetitivas, en aquellas tareas que son de simple resolución, pero que llevan mucho tiempo. Lo que vos nos estás trayendo es que, más allá de el tipo de tarea, lo que va a impactar es en aquellas personas a las cuales se suele contratar para hacer ese tipo de tarea, ¿no? Como primera conclusión y como segunda conclusión, fíjate vos que es hasta paradójico, por el gráfico que mostrabas recién, de alguna manera se va a privilegiar a aquellas personas que tienen experiencia, a aquellas personas que le pueden dar un valor agregado a lo que ya la inteligencia artificial te va a resolver de manera más barata y más rápido, como son los seniors. Sí. Y eso es interesante. Hay una característica, traje algunos diferenciales para que analicemos o para que escuchemos y repensemos, y uno es justamente esto, que lo que la inteligencia artificial no ha logrado resolver es toda la singularidad que le pone una persona experimentada. Claro. Te va a dar un resultado lo suficientemente bueno, y si la persona no tiene un nivel de conocimiento determinado, tiene una experiencia, que no tiene un espíritu crítico... No va a saber qué hacer con eso. No va a saber qué hacer. Entonces, si yo le estaba vendiendo resultados más o menos pobres, sin inteligencia artificial, si hay un empleado que produzco, hago informes, preparo buenos Excel, trabajo en la administración de una empresa y soy más o menos bueno, ese es el que está más complicado. Ahora, si yo a ese Excel que me da la inteligencia artificial, digo Excel como un ejemplo, le pongo el criterio de decirte, mira, el riesgo de este Excel está acá. Claro, hago un análisis, planteo alternativas. Cuando le agrego valor por arriba del Excel y empiezo a ser un poco más singular y más criterioso y le aplico toda esa experiencia, la inteligencia artificial no va a llevarte tanta ventaja. La ventaja la tenés contra la tarea repetitiva. Lo otro es que en general no va a reemplazar hoy no reemplaza un trabajo completo. Pero, ejemplo, pero sí partes, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo algunas empresas de acá, de Mendoza? No estoy hablando de Estados Unidos, las empresas locales. Lo que están haciendo es buscando micro soluciones desarrolladas por inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo una tarea reiterativa, supongamos que tengo una farmacia, y en la farmacia recibo todos los días 200 recetas, y esas 200 recetas las tengo que llevar a un Excel para poder presentarlas en mi obra social, esa tarea de presentar las 200 recetas, escanearlas, transformarlas en un Excel y llevarla a un formato que pide la inteligencia, la obra social, esa es una tarea que puede hacer perfectamente mejor que un ser humano la inteligencia artificial. Lo que tiene que venir es el dueño de esa farmacia por arriba y ponerle ese criterio. Entonces, lo que va a reemplazar la IA es esa parte de la tarea, que por ahí antes nosotros contratábamos a una persona, le pagábamos un salario completo para que resuelva esa tarea. Y ahora esa tarea la hace la inteligencia artificial
de más o menos de la misma calidad. Lo que le hace falta es un espíritu crítico que viene por arriba. Entonces, Clarísimo. Para mí hay una cuestión que está bueno lo que dice Miguel, porque, a ver, hay que poner freno de mano y charlar los temas, porque hay dos cosas que trae la inteligencia artificial. Por un lado, la satanización, la demonización, que nos asusta porque todavía no la terminamos de conocer, y por otro lado, el miedo a que nos quite nuestro lugar. Pero la verdad es que es un caballo retobado que tenemos que domar. Nos tenemos que subir arriba de ella y usarla para que nos lleve a lugares muy lejanos, digo. Me gusta esta analogía del caballo que está sin domar. Hay que domarla y la usás vos a la inteligencia artificial. ¿Y sabes por qué quiero poner freno de mano y también hacer un pasito para atrás? Porque me puse a ver los otros días con tus charlas y todo lo demás, algunos artículos que yo he publicado en los últimos 5 años. Hace 4 o 3 años atrás, nuestro último miedo era que los robots nos reemplazaran. Los robots, ya nadie habla de robots. Y hay robots por todas partes que no nos quitaron ningún trabajo ni nos reemplazaron. Los tenemos de cachiche, nos limpian la casa, nos limpian la pileta. Bueno, digo, era un miedo inusitado, exagerado, yo creo que es infundado a propósito, para también que el ser humano no se aplaste en no capacitarse y no entrenar su cerebro. Porque estamos aplastados, ¿viste? Entonces, digo, cuando yo era pibe, y vuelvo 2 pasitos más atrás, bueno, 100 pasitos 20, más atrás. 20. Y era joven, como vos decís, un junior. Tampoco sabía de qué iba a laburar. Tenía muchísimo Obvio, miedo. por supuesto, porque claro. todo era muy de avanzada para mí en ese momento. Y tenía que ir a la facultad, y tenía que esto. Todo eran desafíos terribles. No, y Hoy te al pibe le decían, pasa lo y mismo te que a mí. decían, y te Claro. decían, dentro de 10 años esto va a estar todo lleno de computadoras. ¿Te acordás? Y no sirven las Claro. computadoras. Acá las tenemos Sí. arriba de la mesa. Me resulta súper útil. No tengo acá una biblioteca para ver en qué página, en un señalador, en qué lugar está tal frase que quiero citar. La busco en internet. Digo, quitarle miedo, quitarle demonios, agarrar este caballo retobado, que me parece interpretar que es lo que vos estás diciendo, y subirse, y montarlo y llegar bien lejos con él, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo al punto que no creo que esto sea, no es una moda, no es que no creo, no es una moda. Esto es una herramienta que vino a hacernos la vida un poco más fácil, en general a todos, algunos desde un punto de vista más del back de lo que producen. Hoy si ustedes tienen teléfonos en la mano, lo que tienen adentro, esos teléfonos en su desarrollo es muchísima inteligencia artificial. Entonces hay gente que escucho que dice, no, pero yo con eso no estoy. Sí, pero tenés un smartphone. Y adentro de esto Claro. tenés un montón de eso. O sea que no te podés negar. Como dice Gabriel, te tenés que subir al caballo. Creo, no es que creo, digo, la tendencia es a que la gente que menos produce, sino la que más genera, es la que tiene más posibilidades. Si yo soy una persona que solo produzco una tarea puntual, repetitiva, y que la inteligencia artificial la hace más o menos igual que yo, lo más probable es que te reemplacen, porque Exacto. estamos hablando de $600 contra $20. Ningún dueño de una empresa se pondría en duda con eso. Ahora, supongamos que esa empresa, cualquiera, vuelvo sobre el ejemplo de una farmacia, tenés un agente de inteligencia artificial que hace esa gestión sobre las recetas y lo que le rendía a la obra social, no le alcanza con eso solo, porque esa persona hace otras cosas. Entonces, lo que vale la pena es que la gente se entrene para hacer esas otras cosas que no hace la inteligencia artificial. Por un lado es ponerle criterio, poner evaluaciones, por arriba de lo que hace la inteligencia artificial, ponerle esa singularidad. Porque si solo te dedicas a producir cantidad, estás realmente hoy muy complicado para sostener tu puesto de trabajo al costo que lo tenés. Sí podés hacer, si te estás reempleando en ese sentido y subirte al caballo, lo que podés hacer es entrenarte en cómo hacer que esa tarea se produzca y vos prepararle al dueño de la compañía informes de Muy bien. opinión o de interpretación de esa información, Claro. porque el problema no está producirlo, sino en interpretarlo. Y lo otro es que la inteligencia artificial es más o menos buena en promedio, generando más o menos buenas respuestas en promedio, pero no tiene especificidad. Entonces, ninguno de los tres que estamos acá compartiendo este lugar somos neurocirujanos. Pero sin embargo, si nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé una respuesta acerca de esa ciencia, para nosotros que somos completamente desconocedores de eso, lo que leemos nos va a parecer bastante razonable.
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene esa característica de dejarnos contentos y ser gramaticalmente correcta cuando te responde. Entonces, nosotros lo vamos a leer y va a estar buenísimo. Ahora, eso no solo que no tenemos la certificación y la habilitación para poder intervenir a un humano haciendo de neuropsicólogo, de neurocirujano, sino, además de lo que ético que no podríamos hacer, sino que cualquiera podría hacer lo mismo de nosotros. Entonces, todos somos más o menos medio pelo neurocirujanos. Ahora, si un neurocirujano con un expertise muy alto lee la respuesta que nosotros estamos recibiendo, va a decir esto es una barbaridad o es el piso. Y el neurocirujano empieza a preguntarle con más profundidad. Entonces la inteligencia artificial lo que va a ir a hacer es a cruzar todas sus redes de patrones y encontrar respuestas para ese neurocirujano. Entonces, lo que tenemos que pensar es que no nos tenemos que preocupar si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no, sino como nosotros somos nuestra mejor versión. Si yo soy muy bueno haciendo una tarea, la inteligencia artificial ya te reemplaza haciendo más o menos lo básico de eso. Lo que te levanta la inteligencia artificial es tu techo. Vas a ser muchísimo mejor en tu ciencia siendo un neurocirujano que siendo un periodista o un mentor haciendo de neurocirujano. Entonces, Clarísimo. es muy importante que uno entienda que el techo es lo que te eleva. Y yo me acordaba mientras Gabriel decía que él antes tenía una biblioteca de libros para... Gabriel tiene un blog donde publica sus artículos, el Luis también, y yo hago lo propio. Y para nosotros ha cambiado muchísimo la manera en que hacemos eso. Antes, yo cito mi caso, tengo un newsletter que sale los lunes en la mañana. La gente puede suscribirse gratis ingresando a seosdelfuturo.com. En ese sitio solo pueden suscribirse y van a recibir en sus bandejas de entrada todos los lunes un newsletter que escribo. Y antes yo demoraba probablemente entre 6 y 7 horas por semana para poder producir más o menos 600 palabras. Y hoy estoy haciéndolo en 40 minutos, 35, 45 minutos. O sea que he bajado de 6 horas a menos de 1 hora en producir un texto para que la gente lea. Entonces hay gente que me dice, bueno, pero ¿lo haces con IA? Más o menos. Porque la idea se me ocurre a mí, eso no es IA, porque investigo varias fuentes, eso sí es IA. Después tengo una gente que me redacta un artículo que no se parece a lo que yo hago, Claro. entonces lo tengo que reformular el 70%, pero todo eso lo hago más rápido. Si antes tenía que leer libros, olvidaste, era infumable. Obvio. Entonces, la verdad es que la inteligencia artificial está entre todos nosotros. Doy un ejemplo. Algunos de ustedes cuando le piden una planilla de cálculo, nadie te pregunta, ¿la hiciste en Excel? Es obvio que la haces en Excel. Claro. ¿Me entendés? Es lo mismo que, el artículo que vos mandaste al diario, ¿lo haces en Word? Lo escribiste, y claro. sí, es obvio. Sí. Bueno, en esto va a llegar un momento que pasa lo mismo. Claro, que va a ser meramente instrumental. Exactamente. ¿Lo hiciste con ChatGPT o con Gemini o con el que sea? Sí, pero es obvio. ¿Por qué? Porque es una inteligencia que te aumenta, que te saca de donde está y te pone más arriba, te hace ser más eficiente. Bueno, es que me parece que esa es la barrera que hay que derribar, ¿no? Que efectivamente la inteligencia artificial se transforme en ni más ni menos que una herramienta más, ¿no? Es como preguntarle a un mecánico si usa la llave francesa o la llave inglesa para tal o cual tuerca, ¿no? Cuando antes la tenías que sacar a mano, ¿viste? Bueno, esto es una herramienta. Está claro que es una herramienta que permite... Está buena la figura que usaba Gabriel, un potro sin domar que te puede llevar, un cimarrón, claro, que te puede llevar muy, muy lejos, ¿no? Y eso también caracteriza el avance de la humanidad en estos años. Y no es casual, Luis y Miguel, que los que se están oponiendo vengan de los que no quieren laburar, digamos, ¿no? Es decir, Claro. escuchamos los otros días acá en este programa a Pablo Moyano diciendo, repudio la existencia de la inteligencia artificial. Es irrepudiable. Sí, Tiene un teléfono celular en la mano. el Y hombre. tiene un teléfono celular en la mano. claro. ¿viste? Sí. Claro, laburemos, muchachos. Bueno, hay una cuestión que a mí me parece muy relevante. Háganse esta pregunta a los que están escuchando, a los que están viendo. Si vos te levantás todas las mañanas y lo que le vendés, entre comillas, a tu empresa es una tarea de producir todos los días lo mismo, yo te diría que vayas preparándote porque viene el cajón. Viene el cajón, te van a Vienen meter por vos, adentro, vienen por vos, claro. Entonces, lo que tenés que prepararte es para venderle a tu empresa
que te paga con un salario, venderle a tu empresa muchísimo más valor por arriba que repetir una Claro. tarea. Escalar esa tarea, ¿no? Sí, Muy bien. y eso implica escalarte a vos mismo. La inteligencia artificial viene por el mediocre y se va a quedar con el mediocre, lo está demostrando en 5 años que cada vez es más barata, estoy hablando, vuelvo sobre el principio, 6.000 veces más barata que 4 años. Los millones de tokens valen 6.000 veces menos y además lo produce con muchísima más inteligencia. Multiplicó la inteligencia por 4, casi 5 en ese mismo periodo de tiempo. Es una bestialidad. Pongamos un dato interesante también. Mientras que el coeficiente intelectual de todo el planeta en los últimos 200 años se ha dado que es la primera, en estos últimos 20 años, es la primera vez que se puede medir que el CI de la gente baja. O sea, tenemos gente menos inteligente cuando tenemos una inteligencia artificial mucho más inteligente. Si ese proceso uno lo piensa desde el punto de vista sociológico, en algún momento esas cruces se van a producir. Entonces, el que no tiene suficiente interés en mejorarse a sí mismo es el más reemplazable porque la inteligencia artificial es más inteligente y más barata. Yo me quedo con esto, ¿no? La inteligencia artificial no solo va por las tareas repetitivas, rutinarias, básicas, sino por quienes hoy desarrollan tareas repetitivas, rutinarias y básicas, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, capacitación, escalar y escaparle de alguna manera a esa guadaña con la cual la inteligencia artificial se va a llevar lo que se tenga que llevar, ¿no? Y ser capaces de generar análisis, de generar interpretación, de poder ponerle valor agregado a lo que ya la inteligencia artificial hace. Así es que está buenísimo, Miguel. Genial. Bueno, Gracias. la verdad que no era desesperanzar, sino es ponerle una No, aparte capa. para nosotros que somos seniors, Ah. una gran noticia. Creo que es lo Has mismo que traído. ha pasado a lo largo de toda la vida, con un Sí. nuevo desafío. Y Claro. siempre el desafío nuevo Claro. es inesperado. Sí. Pero es lo mismo, Miguel. Creo que la gente se está asustando por demás de esto y los mismos dueños de las IA están metiendo apocalipsis para que nos metamos, digamos, ¿no? Me parece que está todo pensado para que caigamos en la trampa, pero no hay ninguna trampa. Es evolución de la humanidad, me parece. Sí, ¿no? creo que eso es claramente. Sí. El tema es que uno tiene que encontrar su mejor versión todos los días. Sí. Si uno se levanta pensando que tiene que ser igual que ayer o peor que ayer, en realidad no tenés ningún interés en ser tu mejor versión y eso las empresas lo ven aún sin inteligencia artificial. Exactamente. Muy bien, exactamente. buenísimo. Gran consejo. Gracias, Miguel. Miguel Furque con nosotros, su habitual columna de negocios, recursos humanos y, bueno, inevitablemente todo esto que ha atravesado hoy, todas estas discusiones por el impacto de la inteligencia artificial. 261-683-1434 es